Capítulo 1. El pueblo de las sombras. La niebla se arrastraba como una serpiente por las calles empedradas de Ravenswood, un pequeño pueblo escondido entre colinas boscosas. Los pocos habitantes que quedaban en el lugar solían decir que la niebla era la única que conocía todos los secretos del pueblo, y que si uno caminaba lo suficiente bajo su manto, podría oír los susurros de los antiguos que alguna vez vivieron allí. Era una tarde gris cuando Elisa Moreau llegó al pueblo, sus pasos resonando solitarios en las calles vacías. Había viajado desde la ciudad en busca de respuestas a las preguntas que la atormentaban desde la muerte de su madre, una tragedia que había sido declarada como un accidente, pero que Elisa nunca pudo aceptar. Su madre, Claire Moreau, había sido una mujer brillante, profesora de historia en una prestigiosa universidad, con un interés especial en las leyendas y los mitos antiguos. Durante los últimos meses de su vida, había estado obsesionada con un viejo diario que había encontrado en una tienda de antigüedades. El diario, que pertenecía a un tal Alaric Ravenswood, contenía referencias a un lugar llamado Ravenswood y a extraños rituales que se realizaban en el pueblo. Elisa no había prestado mucha atención a las divagaciones de su madre en ese momento, pero todo cambió el día que la encontraron muerta en su oficina, con el diario abierto sobre el escritorio y una expresión de terror congelada en su rostro. Decidida a descubrir la verdad, Elisa se dirigió a Ravenswood, el lugar mencionado en el diario. A medida que avanzaba por el pueblo, observaba las casas antiguas y desmoronadas, muchas de las cuales parecían deshabitadas. Las pocas personas que se cruzaban con ella la miraban con curiosidad, pero también con un destello de miedo en sus ojos, como si supieran algo que ella no. Finalmente, llegó al único lugar que parecía tener vida, una pequeña posada en el centro del pueblo. El cartel colgante decía La Dama del Bosque, y las ventanas de la posada emitían una luz cálida y acogedora que contrastaba con la oscuridad exterior. Elisa empujó la puerta y entró. El interior de la posada era pequeño pero acogedor, con una chimenea encendida que crepitaba suavemente y unas pocas mesas dispersas por la sala. Detrás del mostrador, una mujer de unos 40 años con el cabello oscuro recogido en un moño servía una jarra de cerveza a un cliente. La mujer levantó la vista cuando Elisa entró y la observó detenidamente antes de sonreír. «Bienvenida. ¿Puedo ayudarte en algo?», preguntó con un acento que Elisa no pudo identificar. «Necesito una habitación», respondió Elisa, acercándose al mostrador. «Me quedaré por unos días». «Claro, tenemos habitaciones disponibles», dijo la mujer mientras sacaba una llave de un gancho en la pared. «¿De viaje, o tienes algún asunto en el pueblo?». «Una mezcla de ambos», respondió Elisa, no queriendo revelar demasiado de sus intenciones. «He oído hablar de este lugar y quería explorarlo un poco». La mujer la miró con más atención. «No muchos visitantes vienen por aquí. Ravenswood tiene una reputación peculiar. Pero espero que disfrutes tu estancia». Elisa tomó la llave y agradeció a la mujer antes de dirigirse a su habitación en el segundo piso. La posada estaba sorprendentemente bien cuidada para un lugar en un pueblo tan desolado. La habitación que le asignaron era pequeña pero cómoda, con una cama de madera tallada y una ventana que daba a las colinas circundantes. Después de dejar su equipaje, Elisa se sentó en la cama y sacó el diario de su madre, el mismo que había encontrado en su oficina tras su muerte. Las páginas estaban llenas de notas y dibujos, muchos de ellos relacionados con Ravenswood. Había mapas del pueblo, nombres de personas que Claire había investigado, y referencias a algo llamado el Círculo de las Sombras, una sociedad secreta que supuestamente había existido en el pueblo siglos atrás. Elisa pasó la siguiente hora leyendo el diario, tratando de encontrar alguna pista que pudiera guiarla en su búsqueda. Había algo inquietante en los escritos de su madre, una creciente sensación de paranoia que parecía haberse apoderado de ella en sus últimos días. Decidida a comenzar su investigación, Elisa guardó el diario en su bolso y salió de la posada. Afuera, la niebla se había vuelto más densa, envolviendo el pueblo en un manto casi impenetrable. A lo lejos, el sonido de una campana resonaba desde la iglesia del pueblo, cuyo campanario apenas se distinguía entre la bruma. Elisa se dirigió hacia la iglesia, recordando que su madre había mencionado en el diario que la iglesia de Ravenswood era el epicentro de los misterios del pueblo. Al acercarse, notó que el edificio era antiguo, con una fachada de piedra oscura y vidrieras que mostraban imágenes de santos y mártires. La puerta de la iglesia estaba entreabierta y Elisa la empujó suavemente, entrando en el interior oscuro y silencioso.
El ambiente dentro de la iglesia era opresivo, con el aire impregnado de incienso y un extraño frío que parecía emanar de las paredes mismas. Mientras caminaba por el pasillo central, sus pasos resonando en el vacío, Elisa sintió una presencia, una sombra que se movía en el borde de su visión. Se detuvo y miró a su alrededor, pero no vio a nadie. Sin embargo, no pudo sacudirse la sensación de que estaba siendo observada. Avanzó hasta el altar, donde una figura vestida con una sotana negra estaba arrodillada en oración. Elisa se aclaró la garganta para llamar su atención, y la figura se levantó lentamente, dándose la vuelta para mirarla. Era un hombre mayor, con el cabello gris y el rostro arrugado, pero sus ojos eran penetrantes, casi como si pudieran ver a través de ella. «Bienvenida a la casa de Dios», dijo el hombre con una voz profunda. «Soy el padre Matías, el párroco de Ravenswood. ¿En qué puedo ayudarte, hija?» «Padre, estoy buscando información sobre un grupo llamado El Círculo de las Sombras», dijo Elisa, observando atentamente la reacción del sacerdote. El rostro de Matías se oscureció. Y por un momento, pareció dudar antes de responder. El Círculo de las Sombras es solo una leyenda, un mito que los antiguos usaban para asustar a los niños. «No hay nada en Ravenswood que deba preocuparte. Mi madre no creía que fuera solo una leyenda», insistió Elisa. Ella estaba investigando el círculo antes de morir. El sacerdote la miró con una mezcla de compasión y cautela. «Hay cosas en este mundo, señorita Moreau, que es mejor no investigar. Algunas puertas, una vez abiertas, no pueden cerrarse». Elisa sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Cómo sabe mi nombre?», el padre Matías no respondió de inmediato. En cambio, se inclinó ligeramente hacia ella y dijo en un susurro: «Tenga cuidado, señorita Moreau. Ravenswood es un lugar donde el pasado nunca muere. Y a veces, lo que está enterrado debería quedarse así». Elisa sintió una creciente inquietud, pero antes de que pudiera responder, el sacerdote se alejó, desapareciendo en la penumbra de la iglesia. Elisa salió rápidamente del edificio, con el corazón latiendo con fuerza. Las palabras del padre Matías resonaban en su mente, pero también encendieron su determinación. Si su madre había estado en lo correcto y el círculo de las sombras era real, entonces ella tenía que descubrir la verdad, sin importar el peligro. Capítulo 2, Ecos del pasado. Esa noche, Elisa no pudo conciliar el sueño. Las palabras del padre Matías, la inquietante atmósfera del pueblo, y los secretos que sentía palpitar bajo la superficie, todo se unía en un nudo de ansiedad en su pecho. Se levantó varias veces, caminando de un lado a otro en su pequeña habitación de la posada, tratando de ordenar sus pensamientos. Finalmente, decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Tomó el diario de su madre, una linterna, y se cubrió con un abrigo antes de salir en la oscuridad de la noche. La niebla seguía siendo densa, pero Elisa sabía a dónde quería ir: la casa del viejo Alaric Ravenswood, el hombre que, según el diario de su madre, había sido uno de los líderes del Círculo de las Sombras. Siguiendo las indicaciones del diario, Elisa avanzó por las calles desiertas, cada paso resonando en el silencio sepulcral del pueblo. Las casas a su alrededor parecían sombras en la neblina. Y de vez en cuando, Elisa creía ver formas moviéndose en el borde de su visión, pero cada vez que giraba la cabeza, no había nada. Finalmente, llegó a una gran mansión en las afueras del pueblo, oculta entre árboles retorcidos. Era un edificio imponente, con ventanas altas y estrechas que parecían mirar fijamente a cualquiera que se acercara. La casa estaba claramente abandonada, con las enredaderas cubriendo gran parte de la fachada y las puertas de entrada colgando de sus bisagras. Elisa se quedó frente a la puerta por un momento, dudando. ¿Qué esperaba encontrar aquí? ¿Realmente creía que la vieja casa de un hombre muerto hacía siglos le revelaría algún secreto? Pero no podía retroceder ahora. No después de haber llegado tan lejos. Empujó la puerta y ésta se abrió con un crujido ominoso. El interior estaba oscuro y frío, y el aire estaba cargado de polvo y moho. Encendió la linterna y la luz reveló un gran vestíbulo, con una escalera que subía a un piso superior y varias puertas que llevaban a diferentes habitaciones. Elisa avanzó lentamente, sintiendo como la madera del suelo crujía bajo sus pies. A medida que se adentraba en la casa, empezó a notar detalles inquietantes, extraños símbolos tallados en la madera de las puertas, retratos antiguos cuyas miradas parecían seguirla, y lo peor de todo, el eco de pasos que no eran los suyos. Finalmente, llegó a una gran biblioteca. Las estanterías estaban llenas de libros viejos y polvorientos, y en el centro de la habitación había un gran escritorio de roble. Sobre el escritorio,
Bajo una gruesa capa de polvo, había una serie de documentos, cuadernos y mapas. Elisa se acercó y comenzó a examinar los papeles. Eran registros de propiedades, cartas y diarios que pertenecían a Alaric Ravenswood. Pero lo que más le llamó la atención fue un viejo mapa del pueblo, marcado con una serie de símbolos que coincidían con los que había visto tallados en las puertas de la casa. Entre los documentos también encontró una carta, escrita a mano con una caligrafía antigua y elegante. Decía: querido Alaric, el círculo se reúne mañana al anochecer. Debemos prepararnos, pues las estrellas están alineadas y el momento se acerca. El ritual debe ser realizado en el claro del bosque, donde nuestros ancestros encontraron el poder que buscamos. Recuerda, solo los iniciados pueden conocer el verdadero propósito del círculo. Nadie más debe saberlo, pues el riesgo es demasiado grande. Con devoción, Matthias Ravenswood. Elisa sintió un escalofrío al leer el nombre. ¿Matthias Ravenswood? ¿Podría ser el mismo padre Matthias que había conocido en la iglesia? La posibilidad de que el sacerdote fuera un descendiente directo, o peor aún, un miembro del mismo círculo, era demasiado perturbadora. Elisa guardó la carta en su bolso y continuó buscando, cada vez más convencida de que había tropezado con algo peligroso y antiguo. Encontró varios cuadernos llenos de notas sobre rituales y prácticas ocultas, muchos de ellos con símbolos que no reconocía pero que le resultaban inquietantemente familiares. De repente, escuchó un sonido. Un suave murmullo que provenía de algún lugar profundo en la casa. Apagó la linterna y se quedó inmóvil, escuchando con atención. El murmullo continuó, pero no podía identificar de dónde venía. Parecía resonar en las paredes mismas, como si la casa estuviera viva y susurrando secretos oscuros. Elisa no podía resistir la curiosidad. Siguió el sonido, atravesando el vestíbulo y bajando por un pasillo estrecho que la llevó a una puerta cerrada al final. Intentó abrirla, pero estaba bloqueada. Al examinarla más de cerca, notó que había un pequeño símbolo tallado sobre la cerradura, el mismo símbolo que había visto en el mapa. Sin pensarlo dos veces, sacó un alfiler del bolso y comenzó a manipular la cerradura. Después de unos minutos de esfuerzo, la cerradura cedió con un clic y la puerta se abrió lentamente, revelando una escalera que descendía hacia la oscuridad. Elisa dudó un momento antes de encender la linterna de nuevo y comenzar a bajar. A medida que avanzaba, el murmullo se hizo más claro, como un cántico repetido en voz baja por múltiples personas. Llegó a un sótano amplio y oscuro, iluminado solo por la tenue luz de su linterna. El espacio estaba lleno de estantes con objetos extraños, muchos de ellos cubiertos de símbolos similares a los que había visto antes. En el centro del sótano, había un círculo dibujado en el suelo con una sustancia que parecía ser tiza, pero que emanaba una energía extraña y perturbadora. Elisa sintió que el aire se volvía más pesado, y el cántico que había escuchado se hizo más claro. Provenía de una puerta al otro lado del sótano, una puerta que parecía más antigua que la propia casa. Al acercarse, pudo escuchar claramente las voces, hablando en un idioma que no reconocía pero que sonaba como una letanía antigua. Elisa se quedó parada frente a la puerta, sintiendo que el miedo le atenazaba el corazón. Pero sabía que no podía retroceder ahora. Si quería respuestas, tenía que enfrentar lo que fuera que estaba detrás de esa puerta. Con una mano temblorosa, empujó la puerta y entró en la habitación oscura. Lo que vio allí la dejó sin aliento. La habitación estaba iluminada por velas colocadas en un círculo y en el centro, rodeado por figuras encapuchadas, había un altar de piedra. Sobre el altar, un libro antiguo estaba abierto, y las figuras recitaban cánticos mientras levantaban sus manos hacia el cielo. Elisa se quedó congelada, sin poder moverse ni emitir sonido. Su mente intentaba procesar lo que estaba viendo. Pero todo parecía tan irreal, como una pesadilla de la que no podía despertar. De repente, una de las figuras se dio la vuelta, y Elisa reconoció los ojos del padre Matthias brillando bajo la capucha. Él la miró fijamente, y por un momento, todo el cántico cesó. El silencio llenó la habitación. Señorita Moreau, dijo Matthias con una voz suave pero firme, le advertí que no debía investigar más. Antes de que Elisa pudiera reaccionar, las otras figuras se movieron, cerrando el círculo a su alrededor. Sentía que el aire se volvía cada vez más pesado, como si estuviera siendo absorbido por la oscuridad. Lo que buscabas, continuó Matthias, ya lo has encontrado. Pero hay un precio que pagar por el conocimiento, y el tuyo ha sido sellado desde que entraste en esta casa. Elisa sintió el pánico apoderarse de ella, pero su cuerpo no respondía.
Todo lo que podía hacer era observar mientras las figuras comenzaban a recitar de nuevo, sus voces creando un eco que parecía resonar en su propia mente. El suelo bajo sus pies comenzó a temblar, y las velas parpadearon mientras una energía oscura llenaba la habitación. Elisa intentó gritar, pero ningún sonido salió de su garganta. Todo lo que podía hacer era mirar fijamente a Matías, quien la observaba con una mezcla de lástima y determinación. En ese momento, Elisa comprendió que el Círculo de las Sombras no era solo una leyenda. Era real, y su poder estaba más allá de la comprensión humana. Y ahora, ella estaba atrapada en su red, sin posibilidad de escape. Capítulo 3. La revelación. Elisa sintió como si el tiempo se hubiera detenido. Las figuras encapuchadas la rodeaban, sus voces resonando en su mente, mezclándose en un zumbido que la hacía sentir mareada. La oscuridad que llenaba la habitación parecía cobrar vida, retorciéndose en formas que apenas podía comprender, como si las sombras estuvieran a punto de devorarla, pero, de repente, todo cesó. El cántico, la oscuridad, el temblor en el suelo. Las figuras encapuchadas se quedaron en silencio y el padre Matías dio un paso hacia adelante, sosteniendo un libro antiguo que parecía irradiar una energía oscura y maligna. Elisa Moreau, dijo Matías con una voz grave y solemne. Has venido en busca de respuestas. Pero hay cosas que es mejor no saber. El Círculo de las Sombras no es solo una leyenda, es una fuerza que trasciende lo humano. Y tú, al igual que tu madre, has despertado algo que nunca debió ser perturbado. Elisa sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué es lo que quieres de mí?, preguntó, su voz temblando. No soy como ustedes, no pertenezco a este lugar. Eso es cierto, respondió Matías, pero el destino ha querido que llegues hasta aquí. Y ahora, debes conocer la verdad. Elisa sintió que su corazón latía con fuerza. ¿Qué verdad podía ser tan terrible como para ser ocultada durante tanto tiempo? ¿Qué había descubierto su madre que la llevó a la muerte? Matías levantó el libro, abriéndolo en una página que estaba cubierta de símbolos arcanos. Este libro, dijo, es el Necronomicon, un grimorio antiguo que contiene el conocimiento prohibido de los antiguos dioses. Los mismos dioses que nuestro círculo ha venerado desde tiempos inmemoriales. Elisa sintió un nudo en el estómago al escuchar el nombre del libro. Había oído hablar del Necronomicon, un libro de leyendas que supuestamente contenía rituales y conjuros que podían convocar a entidades más allá de la comprensión humana. Pero siempre lo había considerado un mito, una ficción. Tu madre encontró este libro, continuó Matías, y fue consumida por su poder. Creía que podía usarlo para obtener conocimiento, para protegerse. Pero el conocimiento tiene un precio, y ella pagó con su vida. Elisa sintió que su mundo se tambaleaba. ¿Su madre había muerto a causa de este libro? ¿Había intentado usarlo y se había perdido en su oscuridad? Pero entonces, ¿por qué había dejado el diario? ¿Por qué había dejado pistas para que Elisa la siguiera? Pero tú, dijo Matías, interrumpiendo sus pensamientos, eres diferente. El círculo te ha observado, te ha guiado hasta aquí. Y ahora, el Necronomicon te pertenece. Pero con él, también viene una responsabilidad. Elisa miró el libro, sintiendo una mezcla de repulsión y atracción. Sabía que lo que Matías estaba diciendo era verdad. Sentía la oscuridad del libro, pero también la tentación de conocer los secretos que contenía. No quiero tener nada que ver con esto, dijo Elisa, retrocediendo. Quiero irme de aquí, olvidar todo esto. Matías la miró con una expresión de lástima. No puedes huir de tu destino, Elisa. Ya estás marcada. El círculo te ha elegido, y ahora debes tomar una decisión, aceptar tu destino y unirte a nosotros, o intentar escapar, sabiendo que siempre estarás bajo la sombra de lo que has descubierto. Elisa sintió el peso de la decisión que tenía que tomar. Todo en su ser le decía que huyera, que dejara atrás ese pueblo maldito y volviera a una vida normal. Pero algo más profundo, una voz que no podía ignorar, le decía que debía quedarse, que debía conocer la verdad completa. ¿Y si decido irme?, preguntó, su voz apenas un susurro. Matías la miró con una expresión sombría. Si decides irte, el círculo te dejará marchar. Pero las sombras siempre estarán contigo. Y tarde o temprano, volverás, porque el poder del Necronomicon no puede ser ignorado. Elisa sintió una oleada de desesperación. No había una salida fácil, no había una manera de deshacer lo que había comenzado. Su vida nunca sería la misma, y las respuestas que buscaba la habían llevado a un lugar del que no podía escapar. Finalmente, cerró los ojos y respiró hondo.
Cuando los abrió de nuevo, su mirada estaba firme. No quiero vivir bajo la sombra del miedo, dijo con determinación. Si debo enfrentar este destino, lo haré. Pero no seré una esclava de este libro ni de sus secretos. Si mi madre luchó contra él, yo también lo haré. Matías la observó en silencio por un momento antes de asentir. Muy bien, dijo con una nota de respeto en su voz. El círculo te acepta, Elisa Moreau. Pero recuerda, este poder es un arma de doble filo. Úsalo sabiamente, o te consumirá como a tantos otros antes que tú. Elisa asintió, sintiendo el peso de su decisión. Sabía que el camino que tenía por delante sería difícil, lleno de peligros que no podía prever. Pero también sabía que no podía retroceder. El círculo, el Necronomicon, los secretos que se ocultaban en Ravenswood, todo eso era ahora parte de su vida, y debía enfrentarlo con coraje. Matías se volvió hacia las figuras encapuchadas, que comenzaron a recitar un nuevo cántico, uno que resonaba con una energía diferente, más poderosa. Elisa sintió como el aire se cargaba de electricidad. Y el suelo bajo sus pies comenzó a vibrar de nuevo. El Necronomicon, que Matías sostenía, comenzó a brillar con una luz oscura, y las páginas se movían como si estuvieran vivas. Elisa miró con fascinación y terror, sintiendo como una fuerza invisible la rodeaba, envolviéndola en un manto de energía que la conectaba con algo mucho más allá de su comprensión. El círculo está completo, dijo Matías en voz alta, levantando el libro hacia el cielo. El poder ha sido reclamado, y la verdad será revelada. Capítulo 4. La sombra del Necronomicon. Elisa se encontraba en el umbral de un nuevo y oscuro capítulo en su vida. A medida que avanzaba por los pasillos de la vieja mansión Ravenswood, el Necronomicon apretado contra su pecho, sentía como si la misma oscuridad del libro intentara infiltrarse en su mente, susurrando secretos que no debía conocer. Pero también sentía una fuerza nueva, una determinación que no había sentido antes. Sabía que el camino que había elegido sería peligroso, pero también sabía que no podía retroceder. La casa, ahora silenciosa tras los rituales, parecía un lugar diferente. Las sombras seguían presentes, pero ya no parecían amenazantes, sino expectantes. Como si aguardaran su próximo movimiento. Elisa sabía que tenía que actuar con rapidez. El poder del Necronomicon era inmenso, pero también era inestable, y sin un plan, podría consumirla como lo había hecho con su madre. Decidió que su primer paso debía ser entender el libro, comprender los secretos que contenía. No podía simplemente usar el poder a ciegas, debía dominarlo antes de que él la dominara a ella. Se dirigió a la biblioteca de la mansión, un lugar que ya conocía bien, pero que ahora veía con nuevos ojos. Los libros en las estanterías ya no eran solo textos antiguos, sino potenciales fuentes de conocimiento que podrían ayudarla en su misión. Durante días, Elisa se sumergió en la lectura. El Necronomicon era un libro difícil de descifrar, lleno de símbolos arcanos y lenguas olvidadas, pero Elisa perseveró, utilizando los otros textos de la biblioteca como referencia. A medida que leía, comenzó a comprender los peligros del libro. No solo era una fuente de poder, sino también una puerta a otras realidades, mundos oscuros habitados por entidades que no entendían ni respetaban la vida humana. Fue entonces cuando encontró algo que la hizo detenerse. En una de las páginas del Necronomicon, escondido entre los símbolos y las fórmulas, estaba el nombre de su madre, escrito en una tinta que parecía más antigua que el propio libro. Elisa sintió que el aire se volvía pesado a su alrededor mientras leía el pasaje. Era un conjuro, un ritual destinado a invocar la esencia de alguien que había muerto, pero a un gran costo. Su madre había intentado usarlo, eso estaba claro, pero ¿por qué? Elisa comprendió que había algo más en la muerte de su madre, algo que el Círculo de las Sombras no le había contado. Matías había insinuado que su madre fue consumida por el poder del Necronomicon. Pero ¿y si había algo más? ¿Y si su madre había intentado hacer algo bueno, algo que fue frustrado por el propio Círculo? Las dudas comenzaron a acumularse en la mente de Elisa. No podía confiar en Matías ni en los otros miembros del Círculo. Podrían estar manipulándola, usando su deseo de entender la muerte de su madre para sus propios fines. Decidió que tenía que investigar más, pero sin que ellos lo supieran. El libro podía ser peligroso, pero también podía ser su única arma contra quienes intentaban controlarla. Fue en medio de estas investigaciones cuando Elisa hizo un descubrimiento aún más aterrador. Había un ritual final, uno que solo podía ser realizado por alguien con la sangre de un iniciado. Y que requería el sacrificio de alguien que había sido elegido por el Necronomicon.
Este ritual, según las anotaciones de su madre, era la clave para sellar el poder del libro para siempre, pero a un precio muy alto, la vida del que lo realizara. Elisa sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Su madre había descubierto este ritual y había intentado llevarlo a cabo. Ahora entendía por qué Matías y los demás habían tratado de detenerla. No querían que el poder del Necronomicon fuera sellado, querían usarlo, controlarlo. Y ahora, Elisa era la única que podía completar lo que su madre había empezado, pero el tiempo se estaba acabando. Elisa podía sentir cómo el poder del Necronomicon crecía dentro de ella, como las sombras que la rodeaban se volvían cada vez más insistentes. Debía tomar una decisión, usar el libro para obtener más poder y enfrentar al círculo, o arriesgar su vida para sellar el poder del libro para siempre. Sabía lo que debía hacer, pero la perspectiva la aterrorizaba. No quería morir, no quería seguir el mismo destino que su madre. Pero también sabía que no podía permitir que el poder del Necronomicon cayera en las manos equivocadas. Finalmente, Elisa decidió que debía enfrentarse a Matías. Sabía que él no la dejaría llevar a cabo el ritual sin luchar y que el círculo haría todo lo posible por detenerla. Pero también sabía que tenía una ventaja, el Necronomicon la había elegido a ella, y eso significaba que tenía un poder que ellos no podían controlar. Elisa comenzó a prepararse para el enfrentamiento final. Usó lo que había aprendido del Necronomicon para protegerse, creando barreras y conjuros que podrían ayudarla a resistir los ataques del círculo. Sabía que no podía confiar en nadie más y que tendría que enfrentar a Matías sola. El día del enfrentamiento llegó y Elisa se encontró de pie frente a la iglesia donde Matías había oficiado tantas veces. El lugar, que una vez había sido un refugio de paz, ahora parecía envuelto en una sombra maligna, como si el mismo círculo hubiera corrompido su santidad. Matías la estaba esperando, junto con los otros miembros del círculo. Sus rostros estaban ocultos por las capuchas, pero Elisa podía sentir sus miradas fijas en ella, llenas de desdén y amenaza. «¿Sabes por qué estoy aquí?», dijo Elisa, tratando de mantener su voz firme. «Voy a sellar el Necronomicon, como mi madre intentó hacerlo». «Y no puedes detenerme», Matías la miró con una mezcla de lástima y desprecio. «Tu madre era una necia», dijo. «Pensaba que podía controlar lo que no comprendía. Pero tú, Elisa, eres aún peor. ¿Crees que puedes cambiar el destino que se te ha impuesto?». Elisa no respondió. Sabía que discutir con Matías no tenía sentido. En su lugar, levantó el Necronomicon y comenzó a recitar las palabras del ritual final. Sentía cómo la energía del libro fluía a través de ella, como las sombras se retorcían a su alrededor, intentando detenerla. Matías gritó una orden, y los miembros del círculo se abalanzaron sobre ella, pero Elisa estaba preparada. Los conjuros de protección que había aprendido la rodearon, creando un escudo que los mantuvo a raya. Sin embargo, sabía que no podría mantenerlos alejados por mucho tiempo. El ritual requería toda su concentración y cualquier distracción podría ser fatal. Las palabras del ritual resonaron en el aire y Elisa sintió como el poder del Necronomicon comenzaba a concentrarse en un solo punto. Podía ver el altar frente a ella, donde la esencia del libro se manifestaba en una oscuridad tangible. Una sombra que parecía absorber toda la luz a su alrededor. Elisa sabía que estaba cerca del final. Solo quedaba un paso más, pero era el más difícil. Tenía que sacrificar su propia vida para sellar el poder del Necronomicon. Su madre había intentado hacerlo y había fallado, pero Elisa no podía permitirse el lujo de fracasar. Tomó una profunda respiración y, con lágrimas en los ojos, pronunció las palabras finales del ritual. Sintió un dolor agudo en el pecho, como si una garra invisible la estuviera atravesando, y supo que su vida se estaba desvaneciendo. Pero también sintió una paz extraña, una sensación de que estaba haciendo lo correcto, de que estaba cumpliendo con su destino. El Necronomicon comenzó a vibrar, y la oscuridad que lo rodeaba se intensificó, envolviendo a Elisa en un abrazo mortal. Los miembros del círculo intentaron detenerla, pero fue en vano. El poder del libro estaba más allá de su control, y Elisa era la única que podía contenerlo. Con un último suspiro, Elisa cayó al suelo. El Necronomicon aún apretado en sus manos. La oscuridad a su alrededor se desvaneció, y el silencio llenó la iglesia. Matías y los otros se quedaron inmóviles, observando el cuerpo de Elisa, sabiendo que habían perdido. Pero entonces, algo inesperado sucedió. El cuerpo de Elisa comenzó a brillar con una luz suave y cálida, una luz que no provenía del Necronomicon, sino de su propio espíritu.
La luz creció en intensidad, llenando la iglesia y empujando a las sombras hacia las paredes. El Necronomicon, ahora sin poder, cayó de las manos de Elisa, sus páginas en blanco, su poder sellado para siempre. Matías retrocedió, incapaz de soportar la luz, sabiendo que había sido derrotado. Elisa, con su último aliento, miró hacia la luz y sonrió. Sabía que había cumplido con su propósito, que había hecho lo que su madre no pudo. El Necronomicon estaba sellado, y el Círculo de las Sombras nunca más podría usar su poder para el mal. Con esa certeza, cerró los ojos y se dejó llevar por la paz que la inundaba, sabiendo que su sacrificio no había sido en vano. Capítulo 5. El legado de las sombras. La luz que emanaba del cuerpo de Elisa se extendió por toda la iglesia, expulsando las sombras que habían envuelto el lugar durante siglos. Los miembros del Círculo de las Sombras se dispersaron, algunos huyendo en terror, mientras otros caían de rodillas, derrotados por el poder que no podían comprender ni controlar. Matías, el líder del círculo, permaneció de pie en el centro de la iglesia, mirando el cuerpo sin vida de Elisa. La furia y la desesperación se mezclaban en su rostro. Había dedicado su vida al círculo, creyendo que el Necronomicon les daría el poder absoluto. Pero ahora, todo eso se había desmoronado. Elisa había sellado el libro. Y con ello, el destino del círculo. Con un grito de frustración, Matías levantó las manos al cielo, como si esperara que los antiguos dioses que había servido vinieran en su ayuda. Pero no hubo respuesta. El poder del Necronomicon había desaparecido, y con él, cualquier conexión que el círculo pudiera haber tenido con las fuerzas más allá de este mundo. La iglesia quedó en un silencio sepulcral, roto solo por el eco de los pasos de Matías mientras se acercaba al cuerpo de Elisa. Se arrodilló junto a ella, observando su rostro tranquilo, sereno en la muerte. La luz que había emanado de su cuerpo comenzaba a desvanecerse, dejando solo una sensación de paz en el aire. «Lo hiciste», murmuró Matías con voz quebrada. «Sellaste el Necronomicon y destruiste todo por lo que luché». Matías miró el Necronomicon, ahora inerte y sin vida. Las páginas, una vez llenas de poder y secretos oscuros, estaban vacías. El libro, que había sido su obsesión durante tanto tiempo, era ahora un simple objeto, sin valor ni poder. Sintió una mano en su hombro y se giró para ver a uno de los miembros del círculo, un hombre mayor con una mirada de resignación en sus ojos. «Se acabó, Matías», dijo el hombre. «El círculo ha caído. No hay nada más que podamos hacer». Matías cerró los ojos, sintiendo la verdad en esas palabras. Todo había terminado. Pero incluso en su derrota, había una pequeña chispa de esperanza en su corazón. Sabía que la lucha por el poder del Necronomicon había sido en vano, pero también sabía que el círculo no desaparecería tan fácilmente. Podrían haber perdido esta batalla, pero la oscuridad nunca se extinguía por completo, con un último suspiro de resignación. Matías se levantó, dejando el cuerpo de Elisa en paz. «Debemos irnos», dijo a los miembros restantes del círculo. «Este lugar ya no nos pertenece». Los miembros del círculo, reducidos en número y en espíritu, siguieron a Matías fuera de la iglesia. La noche que una vez había sido oscura y amenazante ahora parecía más tranquila, como si el sacrificio de Elisa hubiera purificado el aire mismo. Matías se detuvo en la entrada de la iglesia y miró hacia atrás por última vez. Sabía que, aunque el Necronomicon había sido sellado, las sombras seguirían existiendo en algún lugar. Y aunque el círculo estaba destruido, siempre habría aquellos que buscarían el poder de las tinieblas. Pero por ahora, se retiraría. Necesitaba tiempo para reflexionar, para comprender lo que había sucedido y lo que significaba para el futuro del círculo. Quizás, pensó, el sacrificio de Elisa no había sido en vano. Quizás había una lección en todo esto, una lección que debía aprender si quería evitar que la historia se repitiera. Con esa última reflexión, Matías se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad, dejando atrás la iglesia, el Necronomicon y el legado de Elisa. Epílogo. Días después, el pueblo de Ravenswood comenzó a recuperarse. La desaparición del círculo y la extraña energía que había envuelto al pueblo durante tantos años finalmente se había disipado. La gente, aunque aún cautelosa, comenzó a salir de sus casas, sintiendo que algo maligno había sido desterrado. El cuerpo de Elisa fue encontrado en la iglesia, y aunque nadie sabía exactamente qué había sucedido, todos sentían que había hecho algo extraordinario, algo que había liberado al pueblo de una oscuridad que ni siquiera sabían que los estaba envolviendo. La noticia de su muerte se extendió rápidamente, y aunque pocos entendían la magnitud de su sacrificio, muchos vinieron a rendirle homenaje. Fue enterrada en el cementerio junto a su madre,
y su tumba se convirtió en un lugar de peregrinaje para aquellos que habían conocido su historia. Con el tiempo, la historia de Elisa Moreau se convirtió en leyenda. La joven que había enfrentado a las sombras y sellado un poder más allá de la comprensión humana se convirtió en un símbolo de valentía y sacrificio. Y aunque el círculo de las sombras se había desvanecido, la lección que Elisa había enseñado permaneció, que la verdadera fuerza no está en el poder que se posee, sino en cómo se elige usarlo, y así, en la quietud de la noche, mientras el viento soplaba suavemente entre los árboles del cementerio. Parecía que una paz duradera finalmente había caído sobre Ravenswood. El sacrificio de Elisa había traído la luz a la oscuridad y su legado viviría para siempre en los corazones de aquellos que recordaran su historia. Fin.